Bienvenidos a un programa especial de lo bueno, lo malo y lo feo, traducción, análisis y debate, porque la realidad no es ni blanca ni negra y mucho menos aburrida. Soy Enrique Siqueiros, conductor de Política de a pie, y les doy la bienvenida a nuestros invitados y a nuestro auditorio. Agradezco a la editorial Aleos Ventos y a la agencia Retor por el espacio. En este programa dialogaremos sobre un concepto calificativo común que expresa la dificultad de entender fenómenos naturales y artificiales, la complejidad. Desde la crisis climática o migratoria hasta la conciencia humana y la inteligencia artificial. Pero, ¿qué es la complejidad? Estamos ante un tópico relevante para la perspectiva teórica y la perspectiva práctica. Se trata de la forma más avanzada de comprender la realidad y de los principios básicos para la toma de decisiones en el siglo XXI. En este año, el Premio Nobel de Física fue entregado a investigadores que aportaron a la comprensión de los sistemas complejos relacionados con la crisis climática. Para entender a qué nos referimos, invitamos a dos filósofos de la ciencia que nos explican y nos abordarán de manera muy amena a los alcances y límites de este calificativo. Primero que nada, pues quiero agradecer porque además de ser buenos amigos, colegas y maestros, estoy muy contento que estén aquí con ustedes y voy a leer un poco de las semblanzas de nuestros invitados. Tenemos con nosotros al doctor Héctor Velázquez, es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra, ha sido profesor de filosofía de la ciencia y filosofía de la naturaleza por casi 30 años, durante los cuales ha trabajado sobre diversos temas, como la relación entre finalidad y naturaleza en el pensamiento pre- y post-darwiniano, la ontología del viviente, la antropología de la tecnología y las relaciones entre ciencia, filosofía y religión. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde hace 2 décadas y ha publicado más de 100 trabajos académicos y de investigación, entre libros, capítulos, artículos, traducciones. Actualmente es director del Centro de Sociedad Tecnológica y Futuro Humano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor en Chile. Bienvenido, Doc, qué bueno tenerte con nosotros. Muchas gracias, Enrique, un placer. Gracias. Tenemos también aquí el gusto de poder compartir micrófonos con la doctora Karen González Fernández. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad Panamericana y maestra y doctora en Filosofía de la Ciencia por la UNAM. Es profesora investigadora de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana, profesora de la materia de Lógica, Filosofía de la Ciencia y Epistemología Contemporánea en la licenciatura en Filosofía Escolarizada de la UP. Es secretaria editorial de Tópicos, revista de filosofía, y es organizadora del seminario Lógica, Epistemología y Ética de la Inteligencia Artificial, donde también hemos podido colaborar con ella y seguiremos en proyectos a futuro que ya les iremos platicando. Bienvenida, Karen. Gracias, muchas gracias, Enrique. Pues bueno, entonces yo ya le traía, desde hace mucho tiempo, muchas ganas de este programa, porque como decía, estamos ante un tema que por el lado teórico nos va a permitir acceder a la realidad de una forma mucho más rica, más amplia, y por el lado de práctico nos va a permitir tomar decisiones en este mundo que está tan interconectado, pues al menos más sensatas. Entonces, para dar una pequeña introducción, si quieres ayudarnos, Doc Velázquez, ¿qué sería la complejidad a grandes rasgos? Y si nos platicas un poco de sus antecedentes como para entender por qué surgió y qué relevancia tiene. Gracias, Enrique. Desde luego, quiero agradecerte la oportunidad, sobre todo, de compartir espacio con gente que quiero y admiro tanto como Karen, como tú. Es una suerte que podamos usar de estos medios electrónicos a pesar de la distancia y mantenernos en contacto. Pues mira, como bien decías, la complejidad se puede abordar ya sea si se le ve como un adjetivo o se le ve como un sustantivo, ¿no? Porque los sistemas complejos nos han traído a la mente la manera nueva de entender, hace varios años ya, la manera nueva de entender el universo, la realidad, la macrorealidad, la mesorrealidad y parte de la microrealidad, con otros parámetros a como estábamos acostumbrados o como nos acostumbró la ciencia desde que Newton tuvo a bien establecer las reglas de interacción fundamentales del universo, ¿no? Antes de la complejidad, lo que teníamos era un estudio de la materia donde se podía interpretar a grandes rasgos, caricaturizando mucho, como un conjunto de partes que interactuaban entre sí, que formaban un todo en función de unas determinadas reglas de interacción. Y eso fue, digamos, la manera de entender la naturaleza que nos heredó el mecanicismo, donde las partes es un conjunto de elementos o partes que no tienen ningún tipo de
propósito o tendencia de estar juntas, sino que están, entre comillas, obligadas a estar interactuando en un todo, y que forman ese todo, repito, en función de un criterio de interacción, y que si tú quitas el criterio de interacción, ese todo se descompone. Si tú quitas una parte, la repones con otra. Es decir, el sistema mecanicista era un sistema que tenía muchas ventajas porque te daba una comprensión muy rápida de la naturaleza, había un mínimo de elementos que entender y un máximo de comprensión, porque te permitía entender con una fotografía de cómo estaba ese sistema hoy, te permitía pronosticar hacia el futuro para entenderlo mañana y te permitía deducir hacia el pasado prácticamente con una exactitud que jamás nunca soñó el ser humano, ¿no? Poder estudiar el futuro y el pasado en función de una fotografía del presente. Bueno, eso el mecanicismo durante unos 250 años lo logró. Y esta visión, que fue muy rentable en la investigación de la naturaleza, vino a trastocarse de manera importante, sobre todo a principios del siglo XX, después ya a mitad del siglo XX, aunque esto ya traía algunas partes a la tercera última parte del siglo XIX, pero la nueva manera de entender esto fue lo que nos trajo a colación la complejidad, que plexus en latín quiere decir entrelazamiento. Entonces nos mostró este nuevo paradigma de entendimiento de la naturaleza, que en efecto toda la materia se compone de partes que están interactuando en función de criterios de interacción y forman un todo, pero que esas partes no son solamente partes que están dentro de un todo ocasionalmente formado por esos criterios de interacción, sino que ese sistema, ese conjunto de partes, es especialmente sensible a las interacciones dinámicas que cada parte aporta, y que el resultado de esas interacciones dinámicas suman al todo. De tal manera que conforme se va desarrollando el sistema natural, se va uno dando cuenta que esas estructuraciones, esas conformaciones que van apareciendo, no se pueden leer desde las partes. Es decir, el todo no solamente es más que la suma de las partes, sino algo que es más importante, es diferente que la suma de las partes. No solamente es más, sino que es diferente. Y entonces tú no puedes retraer a las partes el análisis del sistema, sino que tienes que ver, puedes verlo en lo que se llama un enfoque meriológico, es decir, un enfoque de detalle de cada una de las partes, o puedes verlo en el conjunto y encontrarás cosas diferentes. Entonces la complejidad fue la manera de acceder a la naturaleza desde otra perspectiva, desde la perspectiva dinámica, cuando supimos que el universo, no solamente el mundo de la vida, sino que el universo completo es un ente dinámico, es un ente evolutivo, es un ente que no ha estado siempre como lo pensamos o como lo hemos visto, como lo leyeron o lo vieron los chinos o los babilonios o los sumerios, sino que eso ha ido cambiando en el tiempo. La complejidad se vuelve la ruta más atinente de comprensión de la entidad de la naturaleza, porque nos la muestra no tanto como nos conviene leerla, como si fuera, repito, un conjunto de partes funcionando en un todo, en función de un criterio de interacción, que eso nos facilita mucho la comprensión del cosmos, sino como lo que de verdad es un sistema dinámico de multiplicidad de interacciones, donde cada interacción suma y donde se asemeja más a una red de interacciones, una red de nodo de interacciones con unas diferentes características que podemos platicar más adelante, pero como una primera aproximación, eso sería la complejidad, una nueva manera de entender la naturaleza, más cómo está funcionando que cómo nos convendría considerarla para hacer una lectura pues manejable a las dimensiones humanas, ¿no? Muchas gracias, Héctor. Pues mira, con este suelo ya podemos empezar igual la discusión. Vamos ahora con la doctora Karen González, aprovechando igual que ya puso los puntos en común. Profesora, si nos puedes hablar un poco igual de manera introductoria sobre qué variantes actuales hay en el estudio de la complejidad, qué relevancia han ido adquiriendo. Adelante. Sí, bueno, pues algo así como variantes actuales, en realidad hay muchísimas, que ha costado un poco de trabajo porque como comenta Héctor, en realidad esto es muy reciente, ¿no? Y además de que es muy reciente, un problema, pues es que o sea, tratar de entender la naturaleza de esta manera, metiendo muchas variables a la jugada, iba muy en contra de lo que tradicionalmente se hacía antes en ciencia, o se esperaba en ciencia. Entonces, en específico, una de las características que durante mucho tiempo se consideraba deseable, ¿no? En explicaciones en general, era la simplicidad. Y entonces justo esto como que
viene a romper ese paradigma y entonces costó mucho trabajo hacer que se validara, ¿no? De hecho, bueno, ahora que hablemos del Nobel, pues va a ser uno de los puntos importantes, pero parece que sirvió este premio para todavía darle más validación a esto de la complejidad, porque aunque ya hay institutos y gente que ya lleva bastantes años trabajando en esto, le ha costado mucho trabajo como ser reconocido, pues por este lado de que parece una cosa extraña. Entonces, como quienes todavía están muy dentro de una ciencia específica, o sea, los que solo hacen física, o los que solo hacen biología, o los que solo hacen química, ven todavía a veces con recelo a estos que están en sus institutos de complejidad y que dicen, no, pues es que nosotros estamos haciendo una investigación transdisciplinaria sobre cosas tan que suenan o que pueden sonar tan extrañas como el tráfico de una ciudad, ¿no? Y cómo organizar las cosas para que en ciertos momentos se agilicen las vialidades, como haciendo estudios, ¿no? Que involucran un montón de disciplinas, matemáticas, física, computación y así. Y entonces, ¿qué va a salir de ahí? Ah, pues sí, a lo mejor a las 10 de la noche hacen reversible esta calle, se va a agilizar el tráfico, ¿no? Eso es algo que, pues, a un científico más tradicional le puede parecer muy extraño, ¿no? Y porque además, pues, así como surge este es un ejemplo, pues, pero es que el asunto es que como que muchas de las investigaciones que se hacen en esta área parecen así sueltas, ¿no? O sea, no es que estén como claramente metidas dentro de una disciplina. Pero hay cosas, pues obviamente muy interesantes, ¿no? Entonces hay muchos desarrollos que tienen que ver con biología, ¿no? Con el estudio de la vida a nivel macro y micro, en diferentes, o sea, de diferentes modos. Por ejemplo, en medicina, pues hay avances sobre todo para enfermedades que involucran tantos factores como la diabetes o como el cáncer, por ejemplo, pues están haciendo también como muchas investigaciones en donde ven la parte genética, pero también la parte del entorno y la parte de la alimentación y hasta la cultura del lugar, ¿no? Donde la gente vive. Eh, También hay muchas investigaciones pues que están como en el área de la neurociencia, ¿no? Y como de la psicología cognitiva, que tienen que ver también pues con avances computacionales, en esos casos mucho. Y bueno, pues cosas como economía, o sea, lo interesante de las ciencias de la complejidad ahora es que también ha permitido unir mucho disciplinas que tradicionalmente estaban más separadas, ¿no? O sea, estaban las típicas ciencias duras que todavía sí nos las enseñaron a nosotros, ¿no? La física, la biología, la química por un lado, y del otro las ciencias sociales que parecen ser harina de otro costal, ¿no? La sociología, la economía, y en cambio con estos proyectos de ciencias de la complejidad, pues en realidad ya se están uniendo todos, ¿no? Entonces, hay investigaciones, por ejemplo, de los mercados financieros, ¿no? ¿Qué podemos esperar de cómo van a estar dentro de 2 años, por decir, ¿no? Del escenario post-pandemia. Y entonces hay gente de economía y de finanzas trabajando con matemáticos que están viendo, pues así como el escenario completo, ¿no? Bueno, no completo, pero con muchas más variables de las que se veían antes. Entonces, en realidad hay una gran diversidad de investigaciones, varían mucho también, yo creo, dependiendo de los intereses, pues de los investigadores y de cada lugar en donde ya se están haciendo estos trabajos. Eh, pero pues, como decía Héctor, ¿no? Lo que van a tener en común, pues es que van a involucrar a investigadores de diferentes disciplinas, que usando herramientas de, de computación, que son las que permiten, ¿no? Trabajar con muchos datos y mucha información, pues van a hacer los cruces generalmente para enfrentar problemas muy específicos, ¿no? O sea, no es tanto para dar teorías como muy generales de cómo funciona el universo, cosas así, sino más bien como para enfrentar un problema muy concreto, pero que depende de muchas variables. Yo creo que por ahí podría ir el asunto. Súper, muchas gracias, Karen. Sí, justo entonces es un planteamiento primero muy teórico de qué estamos entendiendo y luego todos los alcances, que hoy, como dices, quizá el interés, además de que ha avanzado por la especialización científica, ha avanzado por la misma inquietud, interés práctico de decir, no estoy entendiendo cómo tomar decisiones en entornos volátiles, interconectados, que son sensibles al cambio, y empieza a ver por el puro interés práctico esta confluencia entre disciplinas. Les platicaba
a cada uno por su lado, que había este bestseller, ¿no? De El Cisne Negro de Nassim Taleb, que justo es un corredor de bolsa, financiero, filósofo, que escribió un libro sobre cómo estos entornos sensibles, pues luego detonan en lo que uno en una visión más tradicional diría que es un cisne negro y que pues, no es relevante para la generalidad. Pero dice, no, es que en un entorno tan sensible, pues estos cisnes negros resultan ser muchísimo más importantes. Pero ya a ver si da tiempo, lo hablaremos por el final. Solamente para agarrar más esta primera parte de introducción, les haré unas breves preguntas de follow-up. Héctor, ¿habría alguna manera de que nos platicaras cuándo podemos hablar de un sistema más y menos complejo y señalarlo? ¿Y qué criterios podemos señalar para decir, no sé, el papel del azar, la emergencia, la manera de organizarse? ¿Qué ciencia predominante es la que puede explicar esto, si antes era la física? Solo para terminar de completar ese cuadro que nos presentaste. Bueno, mira, Karen mencionó una cosa muy importante. Quiero tomar antes preguntando. La manera de entender la naturaleza previa a la complejidad, de alguna manera planteaba que la química era una especie de física aplicada, la biología era una especie de química aplicada, y las disciplinas estaban metodológicamente independientes porque tenían un sector o un nicho que estudiar prácticamente inconexo, si no es que los unía a la base matemática común. Y ahora, con la complejidad, lo que nos muestra es que la naturaleza toda está relacionada, entrelazada, en conjunto, y que la manera de entenderla no es tanto a manera de círculos concéntricos, donde yo me centro en un círculo pequeño o abro mi obturador a una consideración un poquito más global, o de plano me meto a una consideración mucho más grande, donde pierdo el detalle y lo hago más en conjunto, sino que más bien se asemeja más, la imagen sería más como una cuenta que todos son igualmente protagonistas y no y el que yo me quede con algunos de los sectores y no con otros es simplemente una elección metodológica, pero que de suyo están entrelazados todos los elementos y eso es lo que, un poco lo que decía Karen, es lo que permite que la complejidad se pueda aplicar o dirigir a cuestiones tan cotidianas como lo que es el tráfico de los autos o el tráfico aéreo, o al clima, o al desarrollo molecular, o al metabolismo de un ser vivo, o a la dinámica estelar de las galaxias, porque estamos hablando de tipo de interacciones. Y en ese sentido, cuando las interacciones se dan entre elementos donde el sistema es el resultado de la dinámica mutua de esas interacciones, estamos hablando de un sistema complejo. No solamente cuando estamos hablando de un conjunto de partes que están siendo detonadas desde fuera por una serie de criterios o reglas o leyes de juego, donde las partes son ajenas al todo, donde las partes son ocasionales a ese todo, sino que en este sentido no hay todo sin esas partes, donde el todo es la conformación dinámica de las partes en interacción mutua. Eso es un sistema complejo. Y en ese sentido estamos hablando de un sistema que, como se hace un momento, si el todo me va anunciando que no se resuelve en el análisis de las partes, entonces ya tenemos un fenómeno que es muy complicado fue muy complicado de aceptar, un concepto muy discutido que es el de la emergencia, porque, como bien decía Karen, el sistema complejo es un sistema que está atravesado por la emergencia, donde aparecen condiciones que solo aparecen en el todo y que no aparecen en las partes individuales. Entonces, en ese sentido, eso destaca mucho o eso identifica mucho al sistema complejo. Y hay otros elementos, sistemas que son sensibles a variaciones en el inicio de una determinada perspectiva de dinámica del conjunto. Si tú planteas un determinado punto como inicio de la dinámica del sistema, tú vas a ver que ese sistema, si tú intervienes en ese sistema, en esas condiciones iniciales, después es tan sensible el sistema que cambia. Es como si, por ejemplo, tienes una roca en lo alto de un risco y esa roca con un pequeño empujón vas a ver cómo se va hacia un lado, se va hacia otro, y la dinámica que va a tomar esa roca es absolutamente, entre comillas, errática, pero cada golpe que va dando va incorporando una dinámica nueva a ese sistema, porque o se va descascando más la roca o va
erosionando más el sitio donde está golpeando, etcétera, y todo eso es el sistema complejo. Entonces, en ese sentido, a veces se le confundía, en eso también hay como mucha discusión, y yo creo que Karen ahí tiene como más luces al respecto, pero a veces se confundía que un sistema complejo había que identificarlo cuando tenemos muchos elementos. Porque, claro, tiene que ver con las variables son múltiples, entonces la interacción es mucho mayor. Pero puedes tener tú un sistema que no es complejo con muchos elementos y puedes tener un sistema muy complejo con pocos elementos. La cuestión son las interacciones, el tipo de interacciones, no tanto la cantidad de elementos. Por eso se solía diferenciar entre sistemas complicados y sistemas complejos. Sistemas complicados de muchos elementos, no necesariamente de variabilidad de interacciones, y sistemas complejos que pueden tener muchos o pocos elementos, donde lo interesante es que las interacciones son múltiples y son mutuas, ¿no? De esto un poco la relojería ha recogido cuando uno va a una tienda de relojería de alta gama y pide un reloj con muchas complicaciones. Bueno, no estás pidiendo un reloj para que se pague, ¿no? Es típico chiste que muchos elementos, que te da la hora, te da el día, te da el mes, te da la fase lunar. Pero eso es sencillo porque son parte funcionando con ocasión de una cuerda que está entrelazada por unos engranes. Y eso no tiene gran complejidad, es un fenómeno muy determinista, aunque tiene muchas partes. En cambio, la complejidad tiene que ver con las interacciones mutuas. Por ejemplo, el famoso problema de los tres cuerpos, ¿no? Tú quieres establecer la posición exacta de la Luna respecto a la Tierra, respecto al Sol. Eso es una complicación muy grande, aunque son tres cuerpos pequeños, porque las interacciones son mutuas, ¿no? Y eso se plantea mejor desde la complejidad que desde un mecanicismo newtoniano o laplaciano, donde al parecer tienes el control de todas las variables y puedes saber exactamente la trayectoria de cada una y pronosticar y deducir a exactitud. Entonces, eso sería en general un sistema complejo, un sistema compuesto de múltiples elementos o pocos elementos. El chiste es que están interactuando mutuamente y que se va alimentando de manera emergente con el desarrollo dinámico de esas interacciones. Gracias, Héctor. Y Karen, ya igual para terminar de dibujar esta introducción y poder entrar al tema del Nobel, sabemos que tú te has inclinado más hacia la parte epistemológica y el tema de la complejidad, pues se ha visto de dos maneras. Se ha visto, para decirlo, de una manera ontológica o de una manera epistemológica. Y aquí, solamente para recordar al viejo Aristóteles y recordando lo que acaba de decir Héctor sobre cómo una piedra cuando va cayendo, pues es expuesta a un montón de determinaciones que uno no sabe para dónde va a caer la piedra. ¿A qué me refiero? Es el tema del azar, no sabes a dónde va. Y quisiera preguntarte aquí, sí, que te posiciones un poco, a la pregunta clásica en la física de Aristóteles, de si el azar es una dificultad o es una incapacidad de conocimiento del ser humano o es algo de suyo que está en la realidad, pues ya aprovechando que estamos al aire, que tú nos digas si piensas que es algo que está ahí en la realidad, es el azar o es una incapacidad. Y en ese sentido, pues si la complejidad es más un problema epistemológico y es algo que es de nuestro conocimiento de la realidad o es un problema ontológico. Ok, qué difícil pregunta, Enrique, ¿eh? Aunque no lo creas. Bueno, a ver, yo creo que la parte epistemológica es clara, pues, ¿no? O sea, a nosotros nos cuesta mucho trabajo entender ciertas cosas cuando hay muchas variables, como estas relaciones que estamos viendo, ¿no? Que la complejidad intenta estudiar y que, digamos, por ejemplo, ¿no? Es como un nuevo paradigma científico que ha surgido hace muy poco, pues porque también hasta hace muy poco tuvimos herramientas que permitían abarcar muchas más variables, ¿no? Y como tratar de entender mejor estas interrelaciones que, como dijo Héctor, o sea, no es un asunto de que sean muchas, sino que el problema es que la interacción entre ellas surgen cosas nuevas que pues no podíamos prever estudiando cada
cada cosa por separado, ¿no? Entonces, ese es un problema y bueno, yo creo que es claro que nosotros tenemos un problema para poder conocer eso. Sí, ahora por la parte ontológica, la verdad es que no me atrevo todavía a dar una respuesta, o sea, por mucho que estos nuevos avances científicos parezcan decirnos que posiblemente sí haya de fondo un orden en el universo, nada más que es mucho más complicado de lo que preveíamos o podíamos imaginarnos. Yo no puedo, o sea, no podría asegurar si de plano todo está organizado, ordenado, ¿no? Que no en orden muy, muy complejo, o si sí pudiera haber elementos azarosos o elementos que de veras en el mundo, pues, ¿no? Sean así, que surjan sin, sin ninguna como razón más fuerte o como una interrelación. O sea, no estoy segura de que la ciencia pueda responder eso aún, no sé, pero bueno, ahí Héctor también posiblemente pueda tener una respuesta eh, diferente, pero bueno, a ver, me gustaría escuchar qué piensa Héctor sobre eso. Sí, ya que pusimos aquí contra la pared. No sé, yo no pensaba que la prudencia fuera un signo de juventud, ¿no? Como está haciendo Karen ahora prudente en pronunciarse. Mira, yo la verdad creo que hay buenos elementos para pensar que el azar no es el fruto de la ignorancia sin más, ¿no? Que conforme vamos avanzando en el conocimiento del detalle y más con macrodatos, el conocimiento del detalle, el azar se iría desdibujando. Obviamente hay muchos sistemas aparentemente azarosos que son fruto de la ignorancia de las variables y los patrones que los han hecho aparecer. Pero por otro lado, es que es esto, o sea, no es los círculos concéntricos, es una red. Entonces, conforme más detalles encuentras tú, conforme más macrodatos reúnes, lo que hace es extender los nodos. Y entonces te das cuenta que ese comportamiento de alguna manera es ontológico, aunque tiene desde luego una componente epistemológico porque pues eres tú el que está conociendo y quien hace epistemología sino el ser humano. En ese sentido hay un sesgo, si tú quieres, ¿no? Pero no hay que perder de vista que la aparición de los temas complejos ha sido también una presión hacia la epistemología humana. Es decir, para aceptar o ser solidario con los comportamientos complejos de la naturaleza, hay que tener una cierta epistemología y hay que seguir una cierta ontología. Hay que aceptar una ontología pluralista y hay que tener una epistemología interdisciplinar, porque si uno sigue una estructura meramente mereológica, meramente el análisis de parte por parte en detalle y una actitud, una perspectiva reduccionista, quizá no hay una lectura fácil de hacer de la complejidad. Y los sistemas complejos van a aparecer como una especie de excepciones de sistemas mecánicos clásicos que no lo son, ¿no? Porque no sé, el flujo sanguíneo, el comportamiento del corazón, la dinámica estelar, todos los fluidos, si todos estos sistemas que se han ido investigando, que no tiene sentido homologarlos a un sistema donde conozco perfectamente las variables y el comportamiento de cada una de ellas y puedo hacer el seguimiento, porque además no se puede hacer el seguimiento, pero no es una cuestión nada más de que no pueda, sino que de suyo no tiene sentido, si no tiene una postura epistemológica que sea interdisciplinar, donde yo me dé cuenta qué otros componentes están entrando en juego, de qué otras ciencias y de qué otras áreas del saber, y no reconozco una epistemología plural, es muy difícil que se acepte la complejidad y los ciertos sistemas caóticos que le acompañan, ¿no? Yo creo que en eso Aristóteles tuvo una radiografía de la naturaleza, una intuición una radiografía intuitiva de la naturaleza muy acertada. En la naturaleza hay fenómenos que no son de otra manera, hay fenómenos que son regularmente de X manera, y hay fenómenos que ocurren, pero de los que difícilmente puedes hacer tú un acercamiento intelectual seguro, serio, pues porque tienes que esperarte a que ocurran otra vez. Habrá unos de esos que no te dabas cuenta tú cómo tienes que esperarlos porque sí se dan de manera estable. A lo mejor los ignorábamos, pero yo creo que sí hay un espacio para hablar de un azar, de un caos en los temas complejos, más que esta idea, pues laplaciana, leibniziana, si se quiere, de que el azar es la medida de la ignorancia de las variables, ¿no? Gracias. Sí, abusé con esta última pregunta, pero había que hacerla, aprovechando que están aquí los dos. Y ya entrando al tema del Nobel,
la relación, si quieres, Héctor, ya aprovechando que estás con la inercia, la relación de la complejidad con el premio Nobel, el premio Nobel de Física, en cuanto al estudio de la materia. ¿Qué nos podrías anticipar de esto? Mira, lo que pasa es que el profesor Parisi y los otros dos, Manabe y Hasselman, venían investigando dos segmentos de la naturaleza que son difíciles de entender sin la complejidad. Tú sabes que los premios Nobel suelen, a diferencia de otros premios, por ejemplo, como el ahora Princesa de Asturias, esos premios como Princesa de Asturias son más bien, me voy a atrever a decir, premios reactivos, es decir, son premios de coyuntura a veces, de fenómenos importantes casi en lo inmediato. Este año se lo dieron a los desarrolladores de vacunas, el Princesa de Asturias, por el COVID, pero los Nobel no, los Nobel son una especie de revisión de aquellas cosas quizá que ya se perdieron un poquito en el tiempo y que hay que rescatarlos como elementos fundamentales para comprender los avances actuales, ¿no? Y en ese caso, estamos hablando que están premiando desarrollos que tienen que ver con el estudio de la ecología de los ecosistemas, la dinámica de los ecosistemas, para hablar de cómo está haciendo el cambio climático y para hablar de la dinámica ecológica, sobre todo porque eso tiene que ver con una buena herramienta, con una herramienta que no aparecía antes de la complejidad, que es la simulación o la proyección por simulación. La epistemología de los sistemas mecánicos, como dije hace un momento, tú podías pronosticar y deducir, ¿no? Conociendo el presente. Pero acá, en los sistemas complejos, no te sirve esa herramienta, te sirve una herramienta de simulación y de proyección hacia el futuro, donde de alguna manera el futuro es más importante que el presente. O sea, lo que tienes ahorita es una mala fotografía de lo que hay, porque lo que hay es un sistema dinámico y ninguna fotografía te va a sacar realmente el comportamiento del sistema como está, sino que es una dinámica. Entonces, la proyección que estos señores hicieron, las herramientas con las que estuvieron tratando el sistema de la dinámica ecológica, permitió los avances para saber la relación entre determinados contaminantes y el calentamiento global, y eso no es de ayer, o sea, eso ya tiene varios años. Y luego los desarrollos que hizo Parisi sobre los sistemas complejos tienen que ver con ciertas estructuras materiales que tienen que ver con el comportamiento reactivo a determinadas combinaciones de variables. O sea, él se dedicó al análisis de la materia, del comportamiento complejo de la materia, y ellos se dedicaron al comportamiento complejo del conjunto, ¿no? Y es una especie de advertencia, como suelen ser estos Nobel que visualizan los fundamentos de los avances contemporáneos, una especie de advertencia de dónde ha valido la pena poner el ojo, qué tipo de perspectiva, qué tipo de cambio de perspectiva valió la pena hacer en el siglo XX, dónde fue importante poner el énfasis, porque gracias al desarrollo de ellos estamos avanzando en el comportamiento de las variables múltiples de un sistema determinado físico, o estamos avanzando en el conocimiento del impacto de la acción humana en los ecosistemas. Entonces, si eso tú lo unes con el desarrollo de un Mario Molina, por ejemplo, ya tienes una especie de lectura global de que todo está enlazado, todo está entrelazado, tanto en el estudio de lo pequeño que hizo Parisi como el estudio de lo grande que hacen los otros dos. Es una especie de recordatorio de que valió la pena irse por allí en la ciencia y que gracias a esos desarrollos tenemos un conocimiento más cabal de la naturaleza. Gracias, Héctor. Y ya aprovechando el tema del Nobel, Karen, ¿qué otros temas crees que además para la comprensión, para las herramientas que utilizaron para estos hallazgos, si quieres elaborar un poco sobre el tema de ecologismo, pero sobre todo sé que tú te has centrado más en la metodología computacional, que seguramente utilizaron muchas herramientas computacionales para llegar a estos resultados y para lo que viene, como la ciencia de datos, por ejemplo? ¿En qué se relacionaría esto con la complejidad? Sí, pues aquí hay varios puntos importantes, ¿no? Ya llegaron a visitarnos. La complejidad, bueno, nada El más punto más importante ya llegó. hablando de muchos factores que se cruzan al mismo tiempo. Bueno, nada más, algo importante creo nada más mencionar sobre la parte de la cuestión climática es que, sí, que
no se podían hacer los estudios que hicieron estos investigadores, ¿no? Sobre el cambio climático, si no se hacía esta metodología de la complejidad de la que estuvimos hablando al inicio, ¿no? A ver, espérame, justo estoy hablando ahorita, María. Espérame tantito, ya te dije que sí. Bueno, gracias. Entonces, eh, pues esto, o sea, es muy relevante que se haya dado este premio para la complejidad, porque aunque el tema específico fue el asunto del calentamiento global, ¿no? Y de cómo se hicieron estos estudios sobre el cambio climático, que parece que sí ya son como una prueba mucho más contundente de las que se tenían antes de que lo que los seres humanos han hecho tiene implicaciones directas en el cambio climático, pues solo se pudo lograr gracias a esto, ¿no? Al desarrollo de la complejidad, porque el clima es algo muy difícil de estudiar así como solito, ¿no? De hecho, hasta ellos mismos te dicen, como dijo muy bien Héctor, o sea, tenemos muchas dificultades para seguir prediciendo el clima de ahorita, ¿no? En cualquier lugar del mundo, pero gracias a estas simulaciones que podemos proyectar al futuro o ver cómo se fue desarrollando todo en el pasado, pues se lograron obtener como estos resultados importantes. Entonces, bueno, eso pues es como muy importante con respecto a este premio que se dio. Y bueno, el otro factor que también es, yo creo, muy relevante, pues es que se ha logrado también hacer muchos avances en esto gracias al desarrollo de la computación. O sea, no se podría haber hecho si no existieran las computadoras que tenemos ahora, ¿no? Y bueno, obviamente, conforme ha ido avanzando también la computación, que ahora pues ya tenemos la ciencia de datos, el machine learning y todas estas herramientas muy asociadas a la inteligencia artificial, pues cada vez se hacen cosas también mucho más complejas, pero sí parece que está como directamente relacionado el que se pueda haber avanzado tanto, yo creo, por un lado, en la misma comprensión de lo que es la complejidad, pero también para validarlo como un estudio científico serio, pues gracias a que se desarrollaron estas herramientas computacionales, ¿no? O sea, como también desde la parte metodológica, pues es muy importante, porque si no se tuvieran estas computadoras, pues no se podría hacer todo lo que se está haciendo, ¿no? Ni encontrar lo que se está encontrando. Entonces, yo ahí lo único que creo que es importante seguir reflexionando que todos, o sea, que todos los que nos interesa, pero en realidad como humanidad, pues, es pues que hay que pensar también en el papel que esta metodología juega, ¿no? Y pensar también, pues, qué no aporta, o sea, como ser también un poco críticos al respecto, ¿no? Y ver, pues, si esta metodología también tiene limitaciones, pues de alguna manera también va a generar limitaciones para lo que se aplica, ¿no? Entonces, creo que no debemos perder eso de vista. O sea, es como muy impresionante que se ha logrado, pero pues también hay que tener cuidado, ¿no? Con todas estas herramientas computacionales. Sí, la sola idea esta de si tuviéramos el caso hipotético de una supercomputadora que pudiera, pues no es que nos ya estemos ahí, pero con el poder de recabación, almacenamiento, procesamiento de datos que tenemos en el siglo XXI, pues sí al menos dimos unos pasos impresionantes desde el origen del Internet. Pues bueno, con esta parte nos quedamos una buena idea de pues, por qué relevancia, qué peso tiene este Nobel de Física. Aprovecho para hacer un comercial. Si hay alguna pregunta, nos pueden poner en el chat y aquí mismo las podemos proyectar y contestar. Y entrando a la fase final, pues hablando un poco de la problematización de estas capacidades, de si es algo ontológico de suyo que está en la realidad o si es una incapacidad de nosotros de medir, de percibir, de entender. La primera cuestión que me gustaría preguntar, a menos que ustedes también quisieran platicar, discutir de manera horizontal sobre el Nobel. Aquí ya pueden saltar a la poca autoridad que tengo, pero sobre la problematización, el desarrollo de la complejidad, ya saben, cuando se divulgan las cosas, pues los que divulgamos, como es un servidor, pues luego abusamos, luego caricaturizamos demás, y luego todavía cuando llega al gran público, pues cada quien entiende como puede, y por supuesto lo tratamos de entender y poner en práctica. Y aquí se dan algunos saltos luego que no son tan legítimos. Y hay una idea como muy escuchada, muy pregonada en el siglo XXI, que es la idea de que todo está conectado. Entonces, esto pues, te permite decir y hacer todo, ¿no?
Y entonces quisiera preguntarte, Héctor, las versiones científicas versus las versiones no científicas que se han dado allá afuera, y pues para ver en qué medida si hay o no un límite de decir, pues si todo está conectado, casi suena que podamos decir todo. Entonces, ¿hay algún límite todavía para decir, bueno, no es lo mismo, hay matices, hay todavía un rigor que no debemos de perder? Bueno, es un poco la pregunta de qué puede hacer la ciencia con la pseudociencia, ¿no? Porque evidentemente una perspectiva que quisiera basarse en la complejidad para vender la idea de que todo está conectado, entonces yo puedo, como todo está conectado, decretar cómo tiene que estar mi día o cómo va a estar mi mes o cómo va a estar mi carrera o mi vida, porque todo está conectado con todo y todo está conectado y por eso mi pensamiento puede estar conectado con las acciones de mi jefe o de las personas con las que convivo, etcétera. Bueno, eso ya es obviamente una extrapolación que suele pecar del típico, defecto que ya se daba desde la magia, que es el racionalismo, ¿no? Es decir, cuando se habla de la magia, sobre todo en el siglo XVIII, siglo XVII, pues eran aquellos intentos de que yo podía tener a capricho a mis pies las reglas naturales, las leyes naturales, y que tenía algún artilugio para algún atajo para gobernarlas bajo el entendido de que eran tan sencillas y tan manipulables que hasta mi deseo podía lograrlo. Un poquito eso está detrás de la idea de que todo está conectado con todo y entonces por eso la ropa que yo use yo o un artilugio que me cuelgue o no sé, el color de calcetines que traiga me va a traer mejor o peor prosperidad o me va a lograr conseguir un trabajo. No, yo creo que en ese sentido tiene un acierto. La pseudociencia siempre tiene un acierto, que es que trata de reflejar lo que mal se entendió, pero algo entendió, ¿no? Si no, no se parecería a la ciencia. O sea, ¿qué bien entiende? Que todo está conectado. Es que es verdad, todo está conectado. Ahora, en un plexo de nodos hay muchos tipos de comportamientos, ¿no? Hay nodos que son igualmente protagonistas, hay nodos que concentran muchas interacciones a diferencia de otros que concentran menos. Hay nodos que te muestran que si tú los ves en conjunto, de alguna manera el sistema se vuelve más estable y más regular. Si lo ves tú a detalle, se te vuelve completamente impredecible. O sea, hay muchos comportamientos en el mundo de la complejidad que no son de interés de la pseudociencia y que por una pereza mental obviamente no se va a introducir en ello y entonces saca uno lo general, que es que todo está conectado con todo y de ahí se hace una cosmovisión. La complejidad también es una cosmovisión, porque es una manera de entender que la naturaleza en efecto está hecha de manera dinámica e interconectada. Pero una cosa es decir eso y otra cosa es decir que está tan interconectada que yo tengo la clave de la interconexión y entonces que yo puedo de alguna manera manipular a placer o a necesidad esa interconexión y tengo la clave secreta y entonces se lo comparto a los pocos elegidos que son capaces de entenderlo. Eso yo creo que hay que celebrar que haya una penetración cultural de la manera nueva de entender la naturaleza en clave compleja, pero siempre hay que estar muy a las vivas de que esas claves nuevas no sucumban ante la típica pretensión humana del racionalismo de pretender que yo puedo en mi cabeza eh, tener a tal grado completo el cosmos que incluso puedo manipularlo a placer. Yo creo que eso sería como un primer acercamiento. Gracias. Karen, y si quieres dar seguimiento a este tema de cómo encontrar los límites de la ciencia y la pseudociencia, sobre todo, como ya vimos, no que claudicamos, pero que sí reconocimos que nuestras capacidades de comprensión pues eran mucho menores de lo que entendíamos en el siglo XVII, XVII, XVIII y XIX. Y un paso adelante, ¿qué seguiría en los estudios de la complejidad si al menos has mapeado hacia dónde están dirigiéndose? Sí, bueno, pues justo ahorita que estuve escuchando a Héctor, también me surgieron varias ideas sobre esto, ¿no? Al respecto. Es que yo creo que uno de los problemas que enfrentamos justo ahora es que al final de cuentas es un paradigma tan reciente que, como ya comentamos, pues ha costado trabajo que se esté erigiendo realmente como en la ciencia académica, profesional, validada. Pues sí, corremos mucho el riesgo de que la pseudociencia se nos cuele, digamos, por todos lados, ¿no? O sea, eh,
y entonces, y tenemos este problema que implica reconfigurar la idea misma de ciencia que teníamos, ¿no? Entonces, eso también es, o sea, es como un problema a diferentes niveles, pues, ¿no? Está como el nivel, pues, hasta muy filosófico, hasta el nivel muy práctico, que entonces eso hace que sea muy, muy complicado y que yo creo que sí hay que tener mucho cuidado porque pues es muy fácil por lo mismo encontrar charlatanes, ¿no? Como en todos lados. O sea, más bien como en otros momentos de la historia, pues, ¿no? O sea, posiblemente el Renacimiento también se caracterizó mucho, ¿no? En esta transición de la alquimia a la química y en realidad como el surgimiento de la ciencia moderna, pues está lleno de magia, ¿no? Está mezclado todo, está la magia, están los experimentos nuevos, ¿no? Yo creo que un poco nos encontramos en un momento así, ¿no? Y entonces, desafortunadamente, o sea, lo malo, pues es que seguramente va a haber cosas que claramente son con malas intenciones desde quienes las están mostrando y pues los que quieren vender y hacerse ricos a costa de engañar a mucha gente, ¿no? Diciéndole lo que decía Héctor, ¿no? Vamos a resolver tu vida, vamos a resolver la vida para todos o así. Y pues sí, creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Por el lado de la ciencia, digamos, más seria, pues lo veo difícil en el sentido de que necesitamos seguir trabajando y como eso siempre es un poco más lento y como con mucha prudencia y ves viendo a ver cómo de veras vamos avanzando a ver si de veras logramos resultados como que sí validen lo que se está haciendo y pues eso no va a ser tan rápido, ¿no? Pero pues al final como que por otro lado, digamos, la ventaja que tenemos, pues es que como que tenemos mucho más claro que algunas cosas de cómo entendemos la ciencia, pues estuvieron bien que aparecieran en su momento, está bien que conservemos ahora, pues hay que seguirlas teniendo en la ciencia profesional académica, pero pues metiendo estos elementos innovadores, ¿no? Y esta pues nueva manera de enfrentarnos a los problemas, que por otro lado también eh, digamos, ya a estas alturas, como que nos es mucho más natural, ¿no? O sea, ahorita ya sí pensamos mucho en que pues hay muchos factores involucrados casi en cualquier problemática y pues que sí hay que verlos a todos, ¿no? Como que hay que escuchar lo que cada parte tiene que decir, que yo creo que eso pues es como muy saludable, ¿no? Pues ahora, en este momento. Pero sí creo que o sea, no está fácil de resolver pues en parte por el momento en el que estamos, ¿no? O sea, que todavía es un momento, digamos, bastante nuevo, que depende de estas herramientas tecnológicas que también apenas están validando bien, ¿no? Que todavía hay mucha polémica sobre algunas cuestiones de la computación misma, ¿no? De las simulaciones, y que al final todavía, ¿no? Acabo de escuchar una plática de unos profesores del Centro de Complejidad de la UNAM, donde dijo, estamos haciendo transdisciplina y eso significa que en realidad no sabemos bien qué estamos haciendo. Entonces, como, o sea, nos metemos muchos científicos de diferentes áreas y a ver qué sale, porque tampoco es que ya esté muy clara ni la metodología que hay que usar, ni el trabajo, ni cómo hacer de veras estos cruces de las diferentes disciplinas. Entonces, pues eso sí es problemático, pero bueno, pues ni modo. También así es la ciencia, así ha sido siempre en realidad, ¿no? O sea, eh, pues hay que ser innovador para poder hacer más cosas. Importante aquí, en el caso de la medicina, ¿no? Que de repente decimos, a ver, la relevancia de la medicina holística es que reconoce que tus hábitos, tu estado de ánimo, la exposición a tu entorno, todo eso, por supuesto que condiciona mucho tu salud y que no solamente me voy a enfocar en ese órgano que está malo y le va a meter medicinas. O sea, parece que sí es una visión incluso más saludable. El problema es pasarte y que se te vaya y pierdas el justo medio y ya de repente andes pues sí, rezando algún monumento como para curarte. O sea, ese paso, esa delgada línea es muy interesante cómo se traza, ¿no? Y bueno, y vamos acercándonos al final y creo que de lo que voy recogiendo, pues volver a mirar a la naturaleza con asombro, con maravilla, porque ya vemos que no está agotada como se pensaba que podríamos llegar algún día a agotarla. En la medida en que conociéramos todas esas partes, pues ya teníamos las leyes que la rigen, pues nada más era una cuestión de tiempo, como dice el doc.
Y recordar también que el mismo Newton, pues era uno de esos científicos que se maravillaba por el misterio, ¿no? Fue Keynes quien tradujo buena parte de sus obras esotéricas, que se nos olvida que Newton no fue un newtoniano, y pues que tenía obras como que nos explicaba muy bien en clase el doc, de alquimia, pues sí, de esoterismo puro. Y guardando proporciones, quizás es una manera saludable de ver hoy la realidad con esa apertura a que hay cosas que rebasan la comprensión, pero siempre con mucha sensatez. Pues para acercarnos al final, como saben, pueden ponernos preguntas en el chat de Facebook, allí las vamos leyendo. Agradezco a los que han seguido la conversación. Vamos a irnos hacia el cierre, Doc, Karen. Nos gusta cerrar, bueno, vamos a ver con una pregunta de Miguel Ramos Salgado. Y él, lo voy a poner aquí con nosotros, perdón que te voy a tapar un segundo, Doc. Hay que tener cuidado de que la conectividad se transforme en un dios, en donde se prefiere a la ligereza de tomar superficialmente determinada ideología o receta de vida que está en el extenso menú de las redes, sin profundizar y vivir la experiencia del pensamiento y la realidad. Nos comenta Miguel Ramos Salgado. No sé si alguien quiera comentar algo a propósito de esto para irnos al cierre. Bueno, yo creo que tiene razón y Karen ya le había dicho, ¿no? Hay que tener cierta prudencia, cierta previsión. Ahorita pensando en esta pregunta se me viene a la mente el bestseller de Claire Sabels, ¿no? De Privacidad es Poder. Pues porque tanta conectividad nos ha diluido nuestra identidad y nuestra protección como sujetos, porque ya no somos, ahora sí, como dice aquel, ya no nos pertenecemos, ¿no? Sí, ya somos del sistema, o sea, lo que somos un conjunto de datos. Además, resultados de una interacción compleja en N cantidad de variables. Entonces, eso creo que es un desafío importante a la filosofía, a retomar el tema de la identidad, a retomar el tema del sujeto, a retomar el tema de la conciencia, ¿por qué no? Que se vea dado ya por descartado, pues porque éramos un punto masa y era irrelevante tu propia individualidad, ¿no? Y yo creo que tanta interconectividad y tantos desafíos de la conectividad nos están poniendo una serie de focos amarillos que hay que retomar, ¿no? Bien. Bueno, entonces, para el cierre les platico cómo es la dinámica, mientras yo diré algo para que ustedes vayan pensando. La dinámica que nos gusta para cerrar es muy simple. Decimos, dado esto que hemos platicado de los límites, del surgimiento de las pseudociencias, del momento, de las posibilidades de interdisciplina, pues nos gusta platicar para el cierre qué es lo bueno, lo favorable, lo noble, lo que nos da esperanza del desarrollo de la complejidad y de que hoy ya está llegando por fin a la interdisciplina. ¿Qué es lo malo? ¿Cuáles son los riesgos que vemos? ¿Cuáles son, pues sí, lo desfavorable de que se nos vaya fácil esta cosmovisión? ¿Y qué es lo feo? ¿Qué es lo inevitable? Lo que, pues sí, con este burro hay que arrear, diríamos, aquí en lo bueno y lo malo y lo feo. Y a mí, mientras van pensando, pues simplemente cerrar con agradeciendo digo, los comentarios, agradeciendo que se prestaron un ratito para platicarnos estas cosas. Y pues ahora sí, preguntarles, Karen, ¿qué es lo bueno, lo malo y lo feo en tweets? Que así nos gusta cerrar para el público que se va conectando ahorita. Bueno, es muy difícil. Bueno, yo creo que lo bueno es que pensando otra vez en el Nobel de Física, ¿no? O sea, como que al final sí es un gran logro que tengamos ahora una explicación del cambio climático que involucró, pues, ¿no? Todo este conjunto de disciplinas y que yo creo que puede también generarnos esperanza de, pues, tener mejores herramientas para enfrentar ese problema, por ejemplo, ¿no? Que se nos viene encima y que parece que es muy complicado. Pero pues justo, ¿no? Un poco la misma promesa de lo que ya se logró con esto, ¿no? O sea, a ver si ahora sí se pueden organizar pues todos los científicos de las diferentes áreas y los políticos y, ¿no? Todos los actores de otros elementos también que tengan que ver, pues para tratar de ofrecer mejores soluciones a problemas como este. Bueno, creo que eso, hay como una esperanza ahí basada como en esta misma metodología. Lo malo, creo que me quedaría un poco con lo que ya comentamos, pues que nos pone en un momento también como de mucha vulnerabilidad racional, pues, o sea, otra vez nos pone a cuestionarnos
la ciencia misma, pero pues también todo, ¿no? O sea, ¿qué somos nosotros? ¿Cómo jugamos dentro de este infinito universo en el que estamos metidos? Y que eso pues puede derivar o sea, en problemas que no queremos, ¿no? Como ya mencionamos, la pseudociencia y todo esto. Pero bueno, pues ni modo, también eso está ahí. Y lo feo, pues, bueno, a mí algo que no me gusta mucho es que esto depende mucho de la tecnología, como las computadoras, el internet y todo. Eh, y que, o sea, que si de repente los perdiéramos, ¿no? ¿Qué pasaría con todo esto? Digo, obviamente no es como algo muy probable, ¿no? Pero no sé, o sea, la verdad a mí sí me gustaba un poco que en los paradigmas anteriores, pues sí dependía mucho también como de nuestras propias fuerzas humanas, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, nada más eso es algo que se me ocurrió ahora de momento. Quiero ver qué dice Héctor también. Adelante, Héctor. A ver, lo bueno, a ver, de lo bueno yo rescataría cara a la complejidad de lo que hemos platicado. A ver, yo creo que nos ha enseñado que lo importante no es la cantidad, sino el modo. No es cuánta información tengas, no es cuántos elementos haya, no es cuántas variables incluso, no es cuántos, sino el cómo es lo cualitativo más que lo cuantitativo, creo que eso es importante, porque eso te deja un criterio, no solamente una metodología de lectura, sino un criterio para esa lectura. Y estimular eso creo que siempre es bueno, ¿no? Estimular el pensamiento crítico, no solamente para deconstruir, sino para problematizar, y eso siempre será bueno, y eso se lo debemos en parte a estos rompimientos de paradigma, como la complejidad. Lo malo, pues igual, lo mismo, ¿no? Esta vulnerabilidad que hablaba Karen, esta propensión al abuso, a la tergiversación, a la manipulación, a la distorsión, bueno, es parte también de la condición humana, casi, casi, ¿no? Y, y lo feo yo diría, pues quizá un cierto negacionismo que puede haber de esto a veces, ¿no? Nos cuesta trabajo reconocer que las seguridades que nos dejaba una epistemología mecanicista, determinista, que nos daba seguridad en el análisis del futuro y del pasado, bueno, soltar eso es muy difícil. Y a veces reconocer que somos un sistema dinámico en formación y en perpetua novedad, a veces te puede estimular, pero a veces te puede deprimir porque no sabes exactamente para dónde vamos, ¿no? Yo creo que es interesante uniéndolo a lo bueno que dije, porque eso nos lleva a repensar la noción de naturaleza, la noción de esencia, la noción de sello de identidad, de sujeto, y es otra vez recapturar los problemas filosóficos gordos que, como ocurrió durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX, no se le ocurrieron esos problemas filosóficos gordos a los filósofos, sino que se le ocurrieron a los científicos, ¿no? Entonces hay que aprovechar que ellos son ahorita la gente pensante para darnos una sacudida gremial y recuperar las preguntas que antes nos animaban, ¿no? Pues muchas gracias por este cierre y sobre todo ese esfuerzo de síntesis que es parte de lo que queremos hacer aquí, es la divulgación, y a veces requiere un esfuerzo por poner en términos coloquiales y enfrentarlos, ¿no? Para que por el contraste se vea más claro. Pues bueno, lo bueno, yo también he hecho mis tweets, es que pues ya hay más trabajo para los filósofos, entonces eso es muy bueno. Lo malo es que, como bien dicen, se abrieron muchos boquetes en la razón, y pues esos boquetes dicen, si hay un vacío de información en redes, pues eso se va a llenar con desinformación. Así funcionan los algoritmos, y es por eso la importancia de la buena divulgación. Si hay un vacío de información, se va a llenar con desinformación, es casi un axioma. Y lo feo es que pues hay que trabajar con ingenieros y abogados, y eso sí está bien feo. Con Héctor, por ejemplo, pues ya hemos escrito cosas sobre legisladores que quieren proteger a la identidad humana y a partir de proteger al cerebro, y pues todavía ni siquiera sabemos si la inteligencia está en el cerebro, pero bueno, hay que trabajar con abogados. Con Karen, que tenemos el placer, el gusto y también la cosquilla de trabajar con ingenieros, y ahorita que estamos apoyando a argumentar en contra de las armas autónomas en el Parlamento Europeo, una asociación civil mexicana, pues la idea que dicen los inges de déjenle esto a los técnicos, porque esto es un problema técnico, pues es que de hecho no, es un problema complejo, interrelacionado, que afecta a muchas partes, que tiene muchas variables y que necesita diálogo transdisciplinario. Eso sí es lo feo trabajar. Y un saludo a nuestros amigos ingenieros y abogados.
Bueno, además de un privilegio, con esto cierro, además de un privilegio, fue un gusto tenerlos por acá ya más reunidos y pues sé que esto también es inicio de futuras colaboraciones, así que les agradezco mucho, doctora Karen González, doctor Héctor Velázquez, por estar aquí con nosotros y pues cierro diciendo que esto fue lo bueno, lo malo y lo feo. Muchísimas gracias y buenas noches. Hasta luego, chao. Gracias, buenas noches.